Vamos a hacer la primera guía práctica, la página número 13. Dice, diseñar un algoritmo que utilice dos variables, una A y B, calcule la suma, resta, multiplicación y división en la sentencia de salida que tengan este formato, ejemplo 3 más 7. Bueno, mucho texto y es una suma. A ver, nos dicen que tenemos que sumar, ¿no? Y no se puede sumar de a un número, necesitamos sí o sí sumar dos números. Entonces, ¿qué vamos a definir? Número 1, num 2. Esto lo definimos como entero porque son números que no tienen coma, pero también podríamos ponerlos como real, ¿sí? Ahora, si tenemos los números, vamos a necesitar un lugar donde guardar los resultados. Esto se va a llamar definir resultado. Lo definimos como real también. Entonces, ahora lo que hay que hacer es pedirle al usuario escribir, ingrese número 1, punto y coma. Después de cada escribir se pone un leer, num1, punto y coma. Luego mandamos otro escribir, abrimos comillas, cerramos y ponemos ingrese número 2, ¿sí? Entonces, después de cada escribir viene un leer num2, punto y coma. Y ahora lo que hay que hacer es escribir en la variable resultado la suma, ¿no? Porque dijimos que resultado va a guardar la suma de ambos números. Entonces ponemos resultado num1 más num2, punto y coma. Y acá le ponemos escribir. Acá escribimos el resultado es. No, vamos a poner la suma es. Porque si no, algunos piensan que escribiendo esto, el resultado es. Y ya como que tira el resultado. No, y esto no invoca nada. ¿Sí? De hecho, yo voy a hacer la prueba. La prueba mala sería 5 más 5 y tira el resultado es. Y se preguntan, ¿y por qué no tira el resultado? Y porque te falta mandar el resultado al enunciado, ¿no? ¿Qué sería mandar el resultado? Mandar el resultado sería que le coloques la variable donde hiciste la suma. ¿Y dónde hiciste la suma? En la línea 11. De hecho, como pueden ver acá, ¿dónde se hace la suma? Acá se hace la suma. ¿Y dónde se guarda? Se guarda acá, en resultado, en la variable. Entonces, esto lo saco y vamos al ejercicio número 2. Dados le puse. Diseñar un algoritmo que dado el radio de un círculo calcule el área y la longitud de la circunferencia. Realizar la prueba de escritorio para R3. Bueno, la prueba de escritorio te la debo, pero diseñar un algoritmo que dado el radio, ok. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Te está diciendo que dado el radio de un círculo calcule el área y la longitud de la circunferencia. Entonces, ¿cuál es el único dato que entra? Vamos a abrir el Paint y vamos a tener en cuenta dos cosas: datos de entrada y datos de salida. Esto, por si no saben qué es lo que hay que hacer, sirve para poder ubicarse. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Escribimos acá dato de entrada, ¿sí? Y acá abajo vamos a escribir dato de salida, ¿sí? Lo voy a escribir aquí abajo. Ahora, ¿cuál es el dato de entrada? El radio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Área. ¿Qué más? Nos pide área del círculo, longitud de circunferencia. Nos pide el área y nos pide longitud de circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de acá? Que el único dato que vamos a leer por pantalla es el radio. Ahora, venimos y bueno, esto lo voy a borrar. Antes de borrarlo, quiero que sepan que sería 5.5 más 5.5. Por eso lo puse como real, ¿sí? Para poder ingresar decimales. Ahora, vamos con uno nuevo. Decimos ejercicio número 2, ejercicio-2. Y acá lo que hay que hacer es definir, vamos a poner num, no, espera, radio, le vamos a poner, definir radio como real, vamos a poner, radio como real. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedírselo al usuario, ¿no? Porque es el único dato que entra. Entonces vamos a poner ingrese el radio. Cierro. Ahora ponemos leer. ¿Y qué leemos? El radio, ¿no? Que es el dato que entra nuevamente.
que hincho mucho las pelotas, van a ver que yo les digo, bueno, ¿y qué es lo que entra? El radio. ¿Y cuál es el dato que ingresa? El radio. ¿Qué es lo único que ingresa? El radio. Y sí, porque si ustedes identifican, para poder hacer los ejercicios, tienen que identificar el dato que entra y qué es lo que les está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, a veces me preguntan a mí, ¿y cuántas variables tengo que definir? Y la respuesta está en el enunciado. O sea, esa es la realidad. Porque si el enunciado te dice, diseñar un algoritmo que dado el radio de un círculo calcule el área y la longitud de circunferencia. Mirá, está creo que en las primeras 6 letras. Diseñar un algoritmo que, dado el radio, listo, ya está. Una sola variable tenés que crear de entrada. Ahora bien, ¿qué te pide que le devuelvas? El área y la longitud de circunferencia. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es definir el... ya me olvidé. Que me pide el área. Te pide el área. Entonces, tenemos que definir área y definir... vamos a poner toda la palabra. Longitud, guión bajo, circunferencia. ¿Y cómo lo vamos a definir? Como real, ¿no? Porque recuerden que acá vamos a utilizar pi. Y nada, cuando usas pi tenemos que usar decimales, ¿no? Entonces para los decimales hay que definir las cosas como real. ¿Sí? Entonces, vamos a poner área. ¿Por qué escribo área flechita? No, al revés. Bueno, esto tiene una lógica. Y es que lo voy a repetir constantemente hasta que a ustedes les quede. Porque lo más importante del ingreso es conocer qué hacen las estructuras de decisión y conocer el concepto de variable, ¿sí? Y yo no les voy a decir, porque yo no les voy a decir realmente, la variable es una porción de memoria que... No, no, porque ustedes me escuchan y sinceramente van a decir, ¿y qué me estás diciendo? No entiendo. Claro, alguien que no entiende de programación, que nunca programó, que no tienen por qué saberlo, si yo les digo eso, no tiene sentido. Entonces yo les digo, es una caja que guarda datos, corta. Que es básicamente lo que hace. Son cajitas, contenedores, igual variables, porque son todas variables. Pero bueno, cuando uno dice que son cajas o contenedores, es más ameno. Entonces decimos que el área, y acá tenemos que copiar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pi por r al cuadrado. Bueno, a ver, ahí está esto. Entonces esto vamos a colocar pi, que la verdad es que podremos hacer 3,14. Pero bueno, como en este caso pueden ver que acá abajo nos dicen que el psaint tiene una palabra reservada para la palabra pi, vamos a utilizarlo. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, vamos a crear una variable más para guardar el valor de pi, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esto? Vamos a ponerle valor pi, como está en el ejemplo. Entonces, valor pi, ¿qué valor tiene? Flechita y tiene el de pi, ¿no? Entonces, le colocamos el valor de pi. La variable pi, que se llama valor pi, guarda qué cosa, pi. Bueno, entonces tenemos en el área, vamos a utilizar la variable que se llama valor pi, ¿no? Por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces escribimos radio, que es el nombre de nuestra variable, en la cual en la línea 7 ingresamos el radio y ponemos radio por radio, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que hacer radio al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Lo multiplicamos 2 veces, 2 por 2, 4. Bueno, acá creo que esto se puede solucionar de otra forma, pero primero vamos a ver, escribir ingrese no, escribir el resultado del área es flechita, punto y coma, coma, y le mandamos el resultado. ¿Dónde se encuentra el resultado? Se encuentra en área. ¿No es así? Bien. Si alguien no entendió qué es lo que se hizo acá, lo que se hizo nada más fue definir las variables, los contenedores donde vamos a guardar los datos, le asignamos el nombre del dato a cada variable para no perdernos y decir después a qué corresponde cada variable, ¿sí? Y en la línea 6 pedimos al usuario que ingrese el radio, lo cual es lógico porque imagínense que ustedes no conocen el programa y el programa les aparece así, como que les está pidiendo algo pero no sabes qué te está pidiendo. Acá puedes ingresar un nombre, podemos escribir Pablo, y Pablo no hay que ingresar. Entonces estaría bueno que, ven que no le avisa al usuario qué es lo que hay que ingresar. Entonces estaría muy bueno que al usuario le avises qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces acá si te dice ingrese el radio, entonces ¿es válido ingresar Pablo? Y no, porque Pablo no es radio. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el radio, por ejemplo 3. ¿Sí? Voy a colocar, sí, vamos a colocar 3.
3 y nos dice el resultado del área es 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue guardar el valor de pi en una variable que se llama valor pi, lo cual me parece que no es necesario. Ahora voy a explicar por qué. Después tenemos una variable que se llama área, flechita, ¿sí? Este es un contenedor que guarda la cuenta que te da el área, ¿sí? Que se llama valor pi por radio. Bien, esta es la ecuación que nos da el profesor acá. Ahora, a ver, creo que escribir la línea 9 no es necesario. Vamos a ver, vamos a comprobarlo, me puedo equivocar. Y efectivamente me parece que no es necesario. Pueden utilizar la variable no, la constante pi que ya trae Psein, o por lo menos trae el perfil de la UNLA, que, que no hace falta guardar la variable pi en una variable, o sea, no es necesario. Pueden escribir pi por radio por radio. Sí, es lo mismo que hacer esto. Ahora vamos a comprobarlo. Escribimos 3 y nos dio el mismo resultado, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para... Déjame ver porque nunca lo probé. A ver, déjame ver qué hace el trunc, ¿no? Creo el 3. Ah, mira qué loco. El trunc lo que hace entonces es, ¿cómo lo puedo decir? Redondearte los números, ¿sí? Trunc redondea números. Ven que al principio estaba con decimales. Cuando ustedes le agregan el trunc, no hay más decimales. Se ve, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Lo segundo que hay que hacer es calcular la longitud de circunferencia. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos longitud de circunferencia, flechita, y en longitud de circunferencia hacemos lo mismo. Colocamos la fórmula, que es 2 por pi por radio. Entonces, ¿cómo sé? Porque está en el apunte, ¿sí? Por si alguien se perdió y no sabe dónde saqué la fórmula, no me las invento ni me las acuerdo. 2 por pi, escriben pi, 2 por pi por radio, ¿no? Y le dan enter. ¿Funciona? Sí, parece que sí. Entonces vamos a mostrar ahora el resultado de pi. El resultado de la vamos a poner DLC, ¿sí? Longitud de circunferencia. Y acá vamos a poner longitud. Ahí está. Y lo mostramos por pantalla, ¿no? Escribimos 3 y se muestra por pantalla el resultado de la LC, de longitud de circunferencia. Entonces, nuevamente, muy hincha con esto, ¿no? Porque por ahí alguien que sabe el concepto de variable, este video le parece increíblemente aburrido, pero nunca está de más porque, o sea, todos lo aprendimos en algún momento, así que lo voy a volver a explicar, ¿sí? Dice, la longitud de circunferencia es un contenedor que guarda datos, ¿sí? En este momento yo le puse a todo lo estoy definiendo como real, ¿sí? O sea, no ingrese coma, no coma, ¿sí? No importa. Por dos cuestiones lo hago así. Primero, porque evitamos que el usuario nos meta un punto, una coma, un 5,5 y nos crashee el programa, ¿sí? Crashee, buguee, destruya, lo que sea, la palabra que les guste. Y segundo, porque si nosotros estamos trabajando con una variable como 3,14, que es la variable pi, ¿sí? Ustedes saben que pi vale 3,14. Pi 3,14, ¿sí? Estamos trabajando con números que tienen comas, que tienen decimales, perdón, que tienen comas. Se entiende. Entonces, si nosotros trabajamos con números que tienen decimales, justamente vamos a tener que trabajar con variables que son de tipo real. ¿Sí? No hay tutía, es así. Y ustedes van a decir, bueno, pero truncalo y ya está. No, no, trabajar como hay que trabajarlo, con números reales, ¿sí? Con datos reales. Entonces, lo único que yo hice en la línea 10 fue colocar un contenedor que contenga, valga la redundancia, la cuenta para poder calcular la longitud de circunferencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo aprendan porque ustedes me dicen, ¿y dónde entra el radio? El radio entra en la línea 7, porque hay un leer, línea 7, hay un leer que dice leer radio. Entonces, ¿qué haces? Cuando inicias el programa, de hecho el programa te dice, ingrese el radio. Entonces vos ingresas el 3 y ya luego se ejecuta todo el programa. ¿Ven? Bueno, vamos al ejercicio número 3. ¿Ver esto? Sí, vamos al 3.